Este audio está hospedado en iVoox.com y es propiedad de su autor. Descarga gratis los mejores audiolibros, monólogos, conferencias, cursos de idiomas y mucho más en iVoox.com. Nuestra pretensión, como habéis escuchado, es contaros esa otra parte de la historia que a veces no quieren que conozcamos. 12 y 8 minutos, 11 y 8 en las Islas Canarias. El teléfono dispuesto por si queréis intervenir, 905 11 80 80. Y saludar a nuestro invitado que de nuevo regresa, don Santiago Camacho. ¿Cómo está usted? Muy bien, estupendamente, y bueno, ya esto lo empiezo a considerar como mi segunda casa. ¿Verdad? Un placer que estés aquí, es tu casa, si quieres, puedes venir cuando quieras. De hecho, al final vamos a plantear qué otro tema tocamos cuando tú quieras. Redactor jefe de la revista Enigmas. Y Santiago, ¿por qué nos engañan tanto? ¿Por qué nos ocultan tanta información? Pues posiblemente porque mucha de esa información nos movería a la indignación y nos movería a creer bastante menos en los poderes que nos rigen. A fin de cuentas, el poder político, el poder oficial, tampoco es exactamente el poder que manda. En cualquier grupo, en cualquier grupo social, por pequeño que sea, y estoy pensando desde un país hasta una empresa, hay que buscar tres núcleos de poder realmente. El poder nominal, que en este caso, en el caso de un país, serían los políticos. El poder fáctico, que en el caso de un país sería el capital, sería el dinero. Pero luego hay un poder en la sombra. De la interacción entre esos tres poderes, de los cuales posiblemente el que realmente menos pinta es el poder nominal, es de lo que surge toda esa maraña de conspiraciones, de secretos, de cosas que nos ocultan. Y bueno, básicamente esta noche vamos a hablar de alguno de los manejos de ese tercer poder, del poder en la sombra, de ese poder que nunca quiere salir, que nunca quiere aparecer, que sus fines no están en la notoriedad, ni en salir en los carteles, ni en la televisión, sino que buscan cosas mucho más oscuras, buscan posiblemente el dominio sin saber que dominan. Pues de ellos vamos a hablar esta noche. Es últimamente un compromiso que tenemos, ofreceros es otra parte de la verdad que no quieren que conozcamos. Nuestro invitado está dispuesto a ello y esta noche, entre todas las llamadas que tengamos, sorteamos una suscripción durante todo un año a la revista Enigmas. 905 11 80 80 nuestro teléfono. Nuestras compañeras están dispuestas y vamos ya enseguida con ese asunto después de la primera introducción que ofrecen nuestros compañeros. Ocurría en la Guayana, un pequeño territorio situado en América del Sur, un pequeño paraíso donde se habían retirado miles de personas. Llegados desde los 4 rincones del planeta, los seguidores de Jim Jones estaban refugiados en su particular paraíso. Y allí vivían apartados del mundo hasta que un buen día llegó el fin del mundo. Las imágenes que la prensa de todo el planeta recogieron fueron espeluznantes. Miles de cadáveres repartidos por toda la zona se habían suicidado. O quizás no. Se trató de uno de los suicidios más impactantes de la historia, pero parece que no se nos contó toda la verdad. Hay mucho más. Nuestro invitado tiene nuevos datos. Escuchemos. Quizás, Santiago, haya que empezar por esa historia que ocurría en 1900, ¿qué? 78, el 20 de noviembre. Hace casi nada, yo pensaba que había sido más tarde, como pasa el tiempo. ¿Cuántas personas murieron en esa...? 975, no llegaron a 1000, pero vamos, sigue siendo una cifra francamente espantosa. Y no llegaron a 1000 pues porque justo poco antes había habido una intervención por parte de un senador de los Estados Unidos, Leo Ryan, que luego hablaremos de ese particular porque ese fue el detonante de toda esta macabra historia,
que consiguió llevarse a unos pocos en varios envíos. Bien. Algunos se salvaron, pero los últimos, los que se fueron con el senador, pues también murieron. Vamos al principio, si quieres, a contar la historia. ¿Quién era ese personaje, Jim Jones, y por qué se fueron a la Guyana a vivir? Jim Jones es un personaje muy peculiar. Es una persona que cuando ahora vemos los vídeos de la época y vemos su figura, pues nos parece mentira que pudiera adquirir esa cantidad de poder sobre tantas personas. Tenía un aspecto, pues algo así como de un rockero hortera de Las Vegas. Tenía una pinta bastante anodina, bastante normal, siempre con unas gruesas gafas de sol de concha y con esos trajes de solapa ancha que se llevaban en la época. Pero era un personaje que había estado adiestrado en las artes de la manipulación, yo creo que desde pequeño. Nació en una familia de Indiana, con la particularidad de que su padre era uno de los capitostes del Ku Klux Klan local. Y bueno, se crió en ese ambiente, ya se crió en un ambiente, digamos, sectario. Lo siguiente que sabemos de Jones es que en algún momento pues dice que ve la luz, que como San Pablo se le aparece una súbita revelación y dedica su vida a Dios. Y bueno, pues como tantos otros predicadores itinerantes norteamericanos, pues monta su carpa y se dedica a ir de pueblo en pueblo, pues haciendo milagros y practicando la curación por la fe, que no es algo tan extraño en este país. De hecho, es casi una pequeña institución local, ¿no? Y bueno, eso podría haber sido el final y una historia que se hubiese desarrollado de una manera normal y posiblemente en nuestros días se hubiese acabado pues como tantos telepredicadores que ahora mismo tienen tantísimo éxito en aquel país. Pero en algún momento aquello se torció. Jim Jones deja su carrera de predicador itinerante y durante un año desaparece. Se le sitúa en Brasil durante ese año y nadie sabe exactamente muy bien a qué se dedicaba. Es justo en esa época cuando se sospecha, y de una manera bastante fundada, porque parece ser que en Brasil se frecuenta la compañía de agentes locales de la CIA, que tiene su primer contacto con la Agencia Central de Inteligencia y que a partir de ahí, de alguna manera, empieza a trabajar para ellos. El caso es que vuelve de Brasil con una considerable cantidad de dinero, el suficiente para montar su idea original, que es lo que él llama el Templo del Pueblo. Jones crea una secta, un grupo evangelista muy especial. Él en los Estados Unidos, donde es una palabra casi tabú, se declara socialista. Y bueno, desea crear una secta que tanto sirva para elevar a las personas hacia Dios como para fomentar la igualdad social entre hombres y mujeres de todas las razas, de todas las extracciones económicas, etcétera. La idea en sí es atractiva y de hecho consigue atraer a mucha gente. Lo curioso es que una persona con unos planteamientos tan antisistema, en principio, visto desde la temática americana, pues consigue rápidamente una serie de apoyos políticos y de apoyos financieros impensables. En todas las ciudades donde se instalan sucursales del Templo del Pueblo, recibe el máximo apoyo de las autoridades municipales. El alcalde de Los Ángeles es íntimo amigo suyo. A sus reuniones y a sus fiestas acuden personalidades políticas que incluso en época de campaña electoral frecuentan la compañía de Jones como un acto más que le puede granjear votos, porque es un personaje popular. La gente, digamos que ve con simpatía su causa, le ven, digamos, como un cristiano primigenio, un cristiano de los que propugnan la paz y la igualdad. Y bueno, eso en el pueblo americano cala hondo, especialmente, y es curioso dado sus orígenes del Ku Klux Klan, especialmente entre la comunidad negra. Entre afroamericanos estaba casi el 70% de los miembros del Templo del Pueblo, y posiblemente los más fervorosos de estos. Las primeras denuncias, que ya suceden en Estados Unidos, mucho antes de que se trasladen a Guyana, pues ya allí empiezan a surgir disidentes que cuentan historias de manipulación, de intentos de abusos deshonestos, de incluso violencia física, que son curiosamente absolutamente ignoradas tanto por medios de comunicación como por la policía o las autoridades competentes.
Porque Jones se convierte en un personaje, y además en un personaje no solo popular, sino en un personaje poderoso, especialmente en California. California se convierte en su feudo principal, y allí el Templo del Pueblo sí adquiere unas dimensiones en las cuales podemos hablar de miles de adeptos. Quiero preguntar eso, ¿cuánta gente le seguía? ¿Miles de personas? Miles de personas. Pensemos que Jonestown, la comunidad que crea en Guyana, era la punta del iceberg, el buque insignia de la secta. El Templo del Pueblo tenía sucursales, tenía iglesias abiertas por todos los Estados Unidos, donde los feligreses aportaban considerables sumas de dinero para aguantar ese proyecto comunal, esa nueva Jerusalén, como lo llamaban ellos, y que bueno, no estaban allí todos sus seguidores, sino un grupo, digamos, de pioneros que iban a levantar lo que ellos pensaban que era una nueva nación, un nuevo sistema de vida, con un nuevo tipo de gobierno. Era una utopía hecha realidad. ¿En qué creían ellos? Disculparán, cristianos básicamente, ¿no? Sí, y tenían, por ejemplo, tenían una economía en esa pequeña comunidad, propugnaban una economía socialista, es decir, los medios de producción eran comunales, la propiedad privada o la remuneración al trabajo no se hacía en función del puesto, sino en función de las necesidades de cada uno. Es decir, era un planteamiento social utópico y perfectamente válido para una persona idealista, como muchos idealistas le siguieron en aquel momento. ¿Cuándo se van a Guyana y por qué se van a Guyana? Pues se van a Guyana primero porque es un proyecto antiguo de Jones. Jones quiere montar un lugar donde pueda desarrollar plenamente sus ideas sociales. Y luego porque empieza una pequeña campaña de desprestigio contra la secta ya a través de los medios. Ahí sí se empiezan ya a escuchar esas voces disonantes, esas voces que hablan de que el Templo del Pueblo en realidad no es lo que parece, y que buena parte de sus adeptos empiezan a sentir su libertad coartada, su libertad seriamente recortada cuando entran en la secta. Se empieza a hablar de los escarceos sexuales de Jones con muchas de sus adeptas, se empieza a hablar de matrimonios forzados, de separaciones forzadas, de incluso, digamos, una apelación a la prostitución sagrada, cosa que hicieron también otra secta muy conocida, los Niños de Dios. Y bueno, eso empieza a encender un poco los ánimos dentro de los propios Estados Unidos. Y Jones en ese momento decide que antes de que se inicie una persecución se erige en Mesías absoluto de la secta y decide conducirlos como si fuese un nuevo Moisés hacia una nueva tierra prometida. Ese es el propósito de Jonestown. Espacio en blanco. Una puerta abierta hacia lo desconocido. Entra con nosotros. Esta noche esa puerta abierta hacia esa otra parte, la verdad que nos han ocultado. Seguimos, si quieres, contando parte de esa historia. Se van a la Guyana, ¿y ahí qué ocurre? Porque parece que empiezan a intervenir poderes extraños, ¿verdad, Santiago? Sí, aquello empieza siendo lo que Jones prometió. Empieza siendo un paraíso de paz, de armonía, donde la gente trabaja codo con codo, cultivan, viven, cantan canciones por las noches. Un lugar idílico. Pero desgraciadamente esa felicidad perfecta dura apenas unas semanas. Poco después empiezan las cosas a torcerse. Sobre todo con la aparición de un grupo que podríamos denominar la Guardia Pretoriana de Jones. No son adeptos de la secta. Es un grupo de unos 20 o 25 hombres fuertemente armados que siguen a Jones a todas partes y que nadie sabe de dónde han salido. ¿Por qué van armados? Pues en principio eso es lo primero que choca a los adeptos. Luego, cuando empiezan a cambiar las condiciones de vida de la secta, empiezan a descubrir por qué. Los horarios de trabajo empiezan a ser cada vez más y más extensos. Las raciones de comida empiezan a escasear. Jones empieza a imponer una serie de condiciones absolutamente arbitrarias, desde elegir a las mujeres a las que iba a tener acceso cada noche hasta, por ejemplo, ya prohibir taxativamente la libre circulación de la gente. Había toque de queda por las noches, estaba ya prohibido salir del recinto de Jonestown,
y sobre todo los niños. Los niños eran la fijación de Jim Jones. Practicaba a lo que él consideraba indisciplinas, a lo que él consideraba saltarse las normas de la secta, y que no eran más que meras travesuras infantiles. Practicaba una serie de castigos crueles. No estamos hablando simplemente de agresiones físicas, estamos hablando de celdas de castigo, estamos hablando de pozos en los cuales se contaba a los chavales que había serpientes en su interior, a los que se arrojaba por las noches y se les dejaba toda la noche allí en la oscuridad pensando que estaban acompañados de un grupo de reptiles, aunque no era real, pero era un castigo psicológico sumamente duro. Las madres de estos niños, los padres de estos niños, allí se iban familias completas, no podían menos que ver todo esto con impotencia. La disidencia era primero cortada con severas advertencias, luego con castigos, y luego empezó a desaparecer gente. ¿Eso qué significa? ¿Que morían? ¿Los hacían desaparecer? Empezaron a desaparecer. Ya. Es decir, desaparecían del recinto, sus familias no volvían a saber de ellos, y pasó en más de una ocasión. Ya, pero no, pregunta, ¿por qué la gente no se fue? Y ahí viendo cómo estaban las cosas. Pues la gente empezó. Hubo quien lo intentó, pero evidentemente había unas medidas de seguridad absolutamente de campo de concentración. Aquel pequeño grupo de personas armadas empezaron a construir torretas de vigilancia, a cercar todo el recinto, y aquello se convirtió en un campo de prisioneros, ni más ni menos, muy parecido a cualquier campo de concentración de la Segunda Guerra Mundial. Y fue en ese momento cuando empiezan a surgir filtraciones. Alguien se consigue fugar, otros consiguen colar una carta al exterior, o consiguen cifrar alguna información un poco conveniente, a pesar de que se filtraba y se censuraba toda la correspondencia, tanto de entrada como de salida. Era una de las medidas que impuso Jones, y se empieza a generar la inquietud entre los familiares de los que estaban allí. Esa inquietud termina llegando al Senado de los Estados Unidos y llamando la atención de un senador llamado Leo Ryan, que recibe a una comisión de familias y de padres de las personas que están allí y solicita acercarse a hacer una investigación oficial. Investigación oficial que hace en persona y acompañado de un equipo de televisión para que filme todo lo que sucede. Y Jones en principio no se opone, es más, lo recibe con absoluta naturalidad. Y Ryan se encuentra un espectáculo que lo deja bastante perplejo, porque nada de lo que le habían contado parecía real. Se encuentra gente feliz, gente que le cuenta la maravillosa vida que se lleva allí, gente convencida de lo que está haciendo, hasta que en privado empieza a indagar. Y descubre que algunas personas consiguen escabullirse y decirle: esto es un infierno, sáquenos de aquí, etcétera, etcétera, y cambia todo el origen de esa visita. Entonces el senador Leo Ryan se encara con Jim Jones, y Jones, como buen relaciones públicas que era, pues dice: aquello tan marido de aquí no se obliga a estar a nadie, si alguien se quiere ir con usted es muy libre. Y en ese momento un grupo nutrido de más de 50 personas dice que se van con el senador Leo Ryan. Salen en dos cargamentos, digamos, diferentes, en dos envíos diferentes, y en el segundo va el propio senador. Ese es el principio de la tragedia. Los que tuvieron suerte de ir en la primera tanda no les pasó nada, pero cuando llegaron al aeropuerto de Guyana, el senador Leo Ryan, su equipo de televisión y aquellos últimos refugiados, les estaba esperando un grupo de 12 hombres, de aquellos pistoleros que no se sabe muy bien de dónde salieron, que los mataron a balazos delante de las cámaras de televisión. ¿Y eso lo vio todo el mundo? Eso lo vio todo el mundo. Además, aquí como periodista me gustaría hacer un pequeño tributo al cámara. No recuerdo el nombre, pero es uno de esos hombres que honran esta profesión, porque no dejó de filmar hasta el momento mismo de él mismo caer abatido por los disparos. Lo último que vemos es la cámara caer al suelo porque su portador es asesinado. ¿Y por qué dejaron la gente de Jim Jones que esa cinta llegara
al resto del mundo y no se la requisaron y destruyeron la cinta para que no hubiera pruebas? Porque ese mismo día sucedió la tragedia. Ese era el día 20 de noviembre de 1978. Mientras en Guyana, en Johnstown, deprisa y corriendo, Jones empieza a preparar un cóctel mortal de Coca-Cola con cianuro. Reúne a todos sus adeptos, a todos los fieles que o bien se han querido quedar con él o bien no se han atrevido, y les dice que ha llegado el día final, que es el momento de partir. Hay un testimonio sonoro absolutamente estremecedor, y es que todo el proceso del suicidio colectivo está grabado en cinta de audio. Se oyen los llantos de los niños, las protestas de los descontentos, los sollozos de las madres, Jones pidiendo calma y haciendo toda clase de advocaciones propias de un lunático. Y es así como empieza todo. Hay gente que se intenta fugar, pero es inútil. Casi las 12:30, 11:30 en las Islas Canarias. Es el momento de parar un segundito para que deis la vuelta a la cinta si lo estáis grabando y no perdáis un solo minuto del programa de hoy, contándoos otra parte de la verdad que nos han ocultado en nuestro teléfono por si queréis intervenir, 905 11 80 80. Volvemos enseguida. Seguimos, ¿te parece, Santiago? ¿Qué pasó después? Pues después han preparado ese cóctel explosivo con colas y con cianuro, ¿sí? Y después pues surgen las imágenes que dieron la vuelta al mundo, esas imágenes aéreas tomadas desde un helicóptero en los cuales se ve una ciudad de cadáveres. Y el mundo se lo toma bien, se lo toma con consternación, pues coge la típica moralina de a fin de cuentas las sectas son peligrosas, etcétera, etcétera, y no queremos que esto vuelva a pasar. Pero empiezan a surgir voces discordantes, voces que dicen que ahí hay algo más, que no es simplemente un simple suicidio sectario. Al principio esas voces son rechazadas, a fin de cuentas pues es lo típico que nos sucede a los estudiosos de la conspiración, siempre nos dicen que son paranoias, que son cosas propias de mentes calenturientas. Pero en 1980 el Baltimore Sun saca un titular que estremece a la opinión pública, que es la CIA involucrada en la masacre de Johnstown. Y tenían pruebas y tenían datos, y efectivamente allí hubo bastante más. Lo primero que se descubre es que en un suicidio normal de estas características los cuerpos deberían de estar diseminados por todos sitios. Pero en algunos lugares hay pilas de cuerpos rodeadas de marcas de neumático. Curiosamente, son los lugares donde están apilados los cadáveres que no han muerto envenenados, los cadáveres que han sido abatidos con armas de grueso calibre, concretamente con fusiles de asalto M16. La policía de Guyana, precaria en medios, pero voluntariosa, hace una investigación por toda la selva y empieza a descubrir indicios, huellas de una auténtica cacería humana. Durante horas se ven testimonios en las huellas que quedan en la selva y que para una persona conocedora de aquel entorno, como la policía de aquel país, pues son perfectamente legibles, de grupos de personas que han intentado huir y que han sido perseguidas por otro grupo de personas montadas en jeeps y que los han ido abatiendo poco a poco. ¿Y quién era esa gente? Pues esos eran los famosos 25 o 30 individuos armados que no estaban entre los cadáveres. Los pocos que consiguieron escapar, lógicamente pues hicieron una identificación y dijeron ninguno de este grupo, y que curiosamente también pertenecían al grupo que asesinó al senador Leo Ryan. En ese grupo se puede ver la imagen, en esas imágenes heroicas de esa cámara de televisión, se puede distinguir la imagen de varias personas. Esas personas más tarde pudieron ser localizadas en El Salvador, trabajando para la CIA. ¿Se que eran de la CIA? Sí, pertenecían a la Central de Inteligencia Americana. Hay otro dato que no coincide para nada con los modos de operación de una secta normal. Una de las cosas que se descubre cuando se hace el registro general de aquello es la farmacia.
Y la farmacia de Johnstown no era un sitio normal. La farmacia de Johnstown tenía cargamentos muy importantes de alucinógenos, de LSD, de todo tipo de drogas psicotrópicas y curiosamente con facturas compradas a través de los Estados Unidos perfectamente legalizadas, a pesar de tratarse de material considerado ilegal. Entonces siempre cabe preguntarse de dónde las sacaron. La propia CIA empieza negando todo el hecho, pero justo a raíz de esta historia que apareció en los periódicos empiezan curiosamente a suceder cosas extrañas, y una de ellas es que los supervivientes de la masacre de Johnstown empiezan a sufrir una considerable ola de suicidios y se suicidan en los cuartos de baño de su casa, se tiran por los puentes, se estrellan con sus coches. Algunos son misteriosamente atropellados, otros son asaltados en alguna gran ciudad y muertos por sus asaltantes. Y bueno, pues es una triste coincidencia, pero es así. Parece que en ese momento alguien se puso muy nervioso y empezó a intentar borrar todas las huellas que le fue posible. Y detrás estaba la CIA, como dices. Antes de nada, Jim Young murió, se suicidó también, bebió ese cóctel explosivo o no. Es más, la muerte de Jones es justamente algo que no está grabado en esa cinta de audio. Y es que Jones tenía un trono, un auténtico trono en el centro de Johnstown, a través desde donde se dirigía a sus creyentes. Un trono muy curioso porque estaba presidido con un cartel que decía: aquel que olvida la historia está condenado a repetirla. Y bueno, allí aparece muerto de una herida de bala en la cabeza. Las investigaciones sacan una conclusión: Jones ha sido asesinado en otro sitio y el cadáver ha sido trasladado allí. Nunca apareció un arma que justificase un suicidio. Las pruebas de balística y de las manchas de pólvora demuestran que no fue un disparo a quemarropa, sino que fue un disparo realizado a cierta distancia, con lo cual la hipótesis de que él mismo se hubiese disparado en la cabeza pues no coinciden. Y evidentemente parece que Jones en algún momento pretendió que podía escapar de aquel holocausto que él mismo había provocado, y alguien tenía otros planes para él. Brevemente, porque nos queda otra parte del programa. ¿Quién estaba detrás y por qué estaban detrás de esta historia? Pues todos los datos parecen indicar que efectivamente era la central de inteligencia norteamericana la que en buena parte financió a Jones, le dotó de su servicio de seguridad y de todo ese arsenal químico con el cual controlaba de alguna manera a sus feligreses. ¿Por qué? El por qué es la gran pregunta. Pues no por simple sadismo, ni mucho menos, ni porque la central de inteligencia americana sea el demonio. No, una organización como la CIA no hace nada sin ningún propósito. El último día que estuve aquí hablamos del proyecto MKUltra, hablamos de las investigaciones de control mental que realizó la CIA durante buena parte de los años 50, 60 y principios de los 70. Y esa operación MKUltra derivó en una segunda parte que recibió el nombre en clave de MK Search. Y MK Search era ni más ni menos que la prueba sobre el terreno de todo aquello que se había aprendido en MKUltra. Es decir, crear una comunidad aislada a la cual se pudiera controlar mediante todas las técnicas, para ver si era posible realmente todo lo que se había aprendido durante ese periodo de investigación sobre el control mental, pues se podía aplicar realmente a grandes poblaciones, que era justo su propósito. Y posiblemente los moradores de Johnstown fueron los conejillos de Indias de aquel experimento. Es decir, que detrás estuvo la CIA, lo tuvieron todo controlado para hacer una prueba, a ver cómo reaccionaba la gente ante todo un plan previsto de antemano. Fue un ensayo general. Qué curioso. 11:38 en las Islas Canarias. Esta es la otra parte de esa historia que nos cuentan. Hay mucho más que queremos ofreceros después de esa segunda introducción, y nuestro teléfono está tranquilo ahora, 905 11 80 80, por si queréis participar. Ha habido más suicidios,
Más crímenes rituales. A medida que se iba acercando el emblemático año 2000, el miedo a los suicidios masivos aumentaba en todo el mundo. Decían que se temía que el fin del mundo se acercaba y todas las fuerzas de seguridad del Estado tomaban medidas para que no volviera a ocurrir. Sin embargo, las matanzas continuaron, los suicidios siguieron, pero ¿se escondía algo más tras ellos que no nos han contado? Nuestro invitado tiene más datos. Tiene más datos y ahora nos lo va a contar. Hay otro grupo de gente que también se suicidó o lo suicidaron, que también salió en todos los medios de comunicación, que ha sido recientemente, que es la matanza de Waco, Texas. ¿Qué pasó ahí? Pues a estos también los suicidaron, ¿eh? También lo suicidaron. A estos también los suicidaron. Cuéntanos un poco la historia. Pues ante todo deberíamos de retrotraernos a la secta en cuestión. La secta eran los davidianos, la rama de los davidianos, de los adventistas del séptimo día. No estamos hablando en este caso de una secta especialmente extraña. Los adventistas del séptimo día son una iglesia de cierto prestigio dentro de las zonas más integristas del cristianismo norteamericano, y la rama de los davidianos era antigua, era muy anterior a la llegada de David Koresh. Digamos que era un grupo excéntrico, sumamente integrista en sus creencias y muy influido por la personalidad de Koresh. Koresh es un personaje muy curioso. ¿Se creía Mesías, el nuevo Jesucristo? Sí, además es uno de los individuos con menos escrúpulos que ha pisado el panorama de las sectas. Koresh entra en los adventistas del séptimo día, en la rama davidiana, muy jovencito, y parece ser que con mucha visión se casa por interés con la que era entonces la líder del grupo. Un matrimonio con una mujer 30 y tantos años mayor que él, y el pueblo de aquel entonces apenas tenía 20 años, es decir, era un matrimonio bastante discutido en aquel momento. Si tenemos en cuenta que esa mujer además murió poco después y en circunstancias no del todo aclaradas, y que muchos de los davidianos de pura cepa, digámoslo así, se fueron hacia otras iglesias, pues acusando a Koresh del asesinato, pues nos podemos hacer una idea de quién era el personaje. Y él se creía el Mesías, y como en el caso de Jones, pues también tenía ciertas prerrogativas bastante curiosas, sobre todo con respecto al acceso sexual a sus adeptas femeninas. Pero bueno, nada especialmente raro, por desgracia, en el entorno sectario. Por otro lado, tenían una especial afición en general a las armas de fuego. Estaban hasta arriba cargados, ¿no? Sí, además traficaban con ellas. Cuando digo traficar, no quiero decir que traficaban ilegalmente con armas de fuego. Es decir, tenían almacenes y eran intermediarios de un comercio que es perfectamente legal en Estados Unidos, y mucho más. Pensemos en el estado de Texas, el estado con más armas por habitante de todos los Estados Unidos, donde la posesión de un arma privada es casi una tradición popular. Pero precisamente ese hecho, y no los otros, esa cercanía a las armas de fuego va a ser lo que va a traer su perdición. Y en este caso, no a raíz de una conspiración especialmente complicada o especialmente siniestra. Aquí la CIA tuvo muy poco que ver, aunque algo. No, aquí hablamos de hasta qué punto las chapuzas burocráticas y sobre todo la tradicional rivalidad que las agencias gubernamentales norteamericanas, las agencias de seguridad tienen entre sí, terminaron pillando en medio a un grupo de inocentes, sectarios o no, pero inocentes en este caso, y terminaron llevándolos a la muerte. Esa es la verdadera historia que ahora vamos a desglosar. Cuando quieras. Pues mira, todo esto viene de una operación que monta la ATF. La ATF es la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego. Es una oficina que depende del Departamento del Tesoro y que básicamente sus prerrogativas son de carácter fiscal. Ellos van contra el tráfico de armas, contra el contrabando de tabaco y contra el contrabando de alcohol. Todo muy normal.
Pero la ATF en aquel momento, en 1993, estaba pasando un mal momento. Era una agencia que estaba abocada a desaparecer y de hecho se pensaba que el FBI iba a absorber a la ATF y iba a quedarse también con todas sus atribuciones. Y bueno, la ATF decide que es el momento de dar un golpe de efecto y de hacer subir su popularidad. Entonces, ¿qué hacen? Eligen a un grupo de personas impopular, como puede ser el de una secta minoritaria, que puede tener relación con su área de intereses, que en este caso son las armas de fuego, y deciden montar una gran redada. A fin de cuentas, toda la operación estaba pensada como entrar, detenerlos a todos, interrogarlos, ver si se estaba cometiendo allí algún delito, que todo aquello estuviese cubierto por la televisión desde el primer momento, como así fue, y luego soltarlos. Y todo iba a quedar muy bien, muy bonito, la ATF trabaja, no hay motivo por el cual cortarle el presupuesto y pasarle al FBI la pelota, y era algo sencillo. Pero ocurre algo. Y ocurre que el FBI tiene ojos y oídos en todas partes de los Estados Unidos, incluido dentro de la ATF. Y aquello iba en contra de sus intereses. Y alguien, misteriosamente, llama al rancho Monte Carmelo, que es la sede de la rama davidiana, y les avisa de que un grupo de agentes de la ATF fuertemente armado van a intervenir allí con la intención de abrir fuego desde el primer momento. Es decir, les meten un susto de muerte. Pensando que esta gente ya es de por sí bastante paranoica, o ya lo era, porque ya quedaron bastante pocos vivos para dar testimonio, y que tenían un cierto complejo, manía persecutoria de que los poderes estaban contra ellos y de que en cualquier momento pues los iban a masacrar, pues la brillante operación de la ATF, que aparecen rodeados de cámaras de televisión, vestidos con sus flamantes uniformes con chaleco antibalas, y que bueno, era para crear una buena estampa y una imagen positiva de la agencia, se ve interrumpida cuando de repente son recibidos a tiros. Son recibidos con un fuego bastante nutrido de arma automática, y en aquel primer encontronazo mueren 3 agentes de la ATF. Nadie sabe lo que ha salido mal, se monta un dispositivo para rodear el rancho, y así comienza un largo asedio de 56 días en los cuales pasó de todo. ¿Qué pasó, Santiago? ¿Qué ocurrió? Pues se les sometió a esta gente resumiendo mucho, a una presión psicológica extrema. Se utilizaron y se experimentaron algunas tácticas nuevas para presionarles. Por ejemplo, como curiosidad, una de las cosas a las que se les sometió era que todas las noches se utilizaban miles de vatios de megafonía, y en un micrófono se degollaba en directo a conejos que evidentemente emitían unos chillidos sumamente desagradables. ¿Sí? Y ese espectáculo sonoro pues era el que se les sometía noche tras noche para ver si se minaban sus nervios. Y bueno, aparte de esto, pues poco más. Hasta que un buen día la fiscal general del Estado, Janet Reno, da la orden de 56 días después acabar con el asedio y asaltar a sangre y fuego aquello. Y bueno, es entonces el FBI el que se encarga de la operación. El FBI tiene una división de rescate de rehenes, se les encarga de eso, y aquello vuelve a salir mal. Y vuelve a salir mal porque justo cuando se inicia el asalto empieza un devastador incendio. Un incendio que nadie se espera y que bueno, hace que se retiren los agentes que iban en principio a asaltar aquello. Y luego pues no tienen más que contar los cadáveres, 78 cadáveres en esta ocasión. ¿Y quién provocó ese incendio? Pues en este caso también en principio la opinión pública lo tenía muy claro, suicidio colectivo, David Koresh. Eso contaron, ¿no? Exactamente. Suicidio colectivo. Esa ha sido la historia durante 6 años, hasta que 6 años después, y también al principio empezaron a salir las primeras voces discordantes que no veían clara aquella historia. 6 años después empiezan a aparecer evidencias, y empiezan a aparecer evidencias como documentales, como un documental en concreto que se llama Waco, las reglas de combate, y que fue nominado en 1998 a los Oscars de la Academia, y en el cual se ven unas imágenes que no cuadran para nada con la imagen oficial. Se ve un tanque de asalto del FBI que perfora una de las paredes y empieza a inyectar algo que se ve que sale por los exteriores del agujero, y que es un gas o un fluido extraño.
Segundos después esa parte empieza a arder violentamente. Las primeras reacciones a estas imágenes pues dicen que bueno que los davidianos, viendo que el asalto tomaba aquellas proporciones y que se empezaba a usar gas lacrimógeno, prendieron fuego al asunto. Pero empiezan a salir más datos. Empiezan a salir pruebas que no habían salido antes, como munición incendiaria, casquillos de munición incendiaria que habían sido ocultados deliberadamente. Y los Rangers de Texas, que no habían tenido absolutamente nada que ver, pero que la investigación de esto corría de su cuenta, empiezan a descubrir cosas que les dejan perplejos. Empiezan a descubrir grabaciones de vídeo en las cuales se ve desde un avión del ejército que estaba vigilando constantemente aquello con cámaras infrarrojas, cómo los davidianos intentaban salir mientras desde nidos de ametralladora se iba barriendo con fuego de balas chazadoras que quedan perfectamente nítidas viéndose en la película infrarroja. Se les estaba cortando la salida para que muriesen abrasados allí. Se empiezan a descubrir pruebas extrañas, como que el congelador en el cual se estaban guardando los cadáveres para posteriores autopsias era un proceso judicial muy largo y se decidió no enterrarlos, se decidió conservarlos. Pues como dice uno de los abogados de la acusación de una manera muy gráfica, pues alguien tiró del enchufe, el congelador se apagó y los cadáveres terminaron convertidos en sopa, literalmente. Y empieza a salir una ocultación de pruebas que hace que en una actuación sin precedentes los Marshal de Texas entren en la sede del FBI e intervengan todo el material relacionado con el asedio a Waco. Y descubren cosas increíbles. Descubren que el FBI probablemente asesinó uno a todos los davidianos, que dejó morir a mujeres y niños en la cocina del complejo donde estaban atrapados sin darles oportunidad de salir, y que posiblemente por orden directa del presidente Clinton toda esta operación fue dirigida por miembros de la Fuerza Delta, un grupo antiterrorista del ejército americano que legalmente no puede intervenir en operaciones civiles salvo por orden del presidente, y que posiblemente la fiscal general del estado, Janet Reno, estaba al tanto de todo y lo ha estado negando durante 6 años. Todo esto está ahora mismo sub judice. Hay un proceso que empezó hace un par de meses y que todavía está en fase de que se está juzgando y que posiblemente tardará todavía unos meses en desarrollarse. Pues posiblemente Janet Reno pierda a raíz de esto, si no lo pierde a raíz de las elecciones próximas, pues pierda su puesto de fiscal general del Estado. Y esto sea el broche negro de una legislatura como ha sido la de Clinton, que precisamente no se ha distinguido por ser muy clara o por tener asuntos especialmente positivos para la opinión pública. ¿Y por qué? Brevemente, Santiago, ¿por qué intervino? ¿Por qué quizá controlan la CIA, el FBI, los grupos estos de presión, de inteligencia, las sectas, por algo concreto? Sí, ya para terminar esto sí, evidentemente. La intervención de la CIA, concretamente, y de otros grupos de inteligencia, incluidos el nuestro, incluidos el CSID, en determinadas sectas, tiene unos propósitos muy claros. Una central de inteligencia busca 2 cosas: información y control. En una secta, pues por ejemplo, como el ejemplo prototípico posiblemente sea la infiltración de la CIA en la Iglesia de la Unificación, la secta del Reverendo Moon. Es una relación sumamente documentada y que viene a raíz de un viejo proyecto de la Central de Inteligencia Americana, que es controlar a grandes masas de población a través de un sistema que tenga todas que despierte las menores sospechas de tener relación con algo político, con algo ideológico, con algo militar. Qué mejor que las sectas. Por ejemplo, en el nacimiento de sectas tan conocidas como los Hare Krishna está también involucrada la CIA. Pensemos que aparte de todo, pues un personaje como era Timothy Leary, que era el apóstol del LSD y al cual se ha vinculado en muchas ocasiones con la Central de Inteligencia Americana, tuvo un importante papel en el desarrollo de los Hare Krishna, que a fin de cuentas empezaron y tuvieron su gran desarrollo en la zona del East End de Nueva York.
la zona que era el paraíso hippie de la costa este, fuera de California. Y bueno, miles de jóvenes idealistas, de jóvenes hippies, gracias a aquello se olvidaron de sus manifestaciones contra la guerra de Vietnam, de sus acciones políticas, de sus reivindicaciones sociales, y se dedicaban a cantar el Hare Krishna en Central Park, y lo cual era para el sistema bastante más productivo y bastante menos conflictivo. Una pena, Santiago, nos tenemos que marchar. Es decir, que estamos mucho más controlados de lo que parece, de lo que creemos, de lo que a veces nos pensamos, ¿no? Y sobre todo por los sitios donde menos nos imaginamos. O sea, pensar que algo tan aparentemente apartado del sistema, tan denostado socialmente muchas veces como es una secta, puede precisamente estar controlada por el mismo sistema que oficialmente la ataca o que oficialmente previene contra ella, pues es un contrasentido curioso y que da que pensar. Curioso. Santiago Camacho, nuestro invitado, redactor jefe de la revista Enigmas, gracias por tu trabajo, gracias por venir al programa. ¿Cuándo vuelves y qué tema tratamos? Pues vuelvo cuando quieras y te damos el tema que quieras. Ahora lo hablamos porque hay miles de ellos. Será como siempre un placer. Gracias por el programa de esta noche, Santiago. Muchísimas gracias a ti por invitarme como siempre. Gracias.